Página 51. En deuda, por David Graeber, 2011 capítulo 3. Deudas primordiales. 3.3. En busca de un mito. Los antropólogos se han quejado de la existencia del mito del trueque durante casi un siglo. Ocasionalmente los economistas han señalado, un tanto exasperados, que hay una razón muy sencilla por la que siguen contando la misma historia pese a todas las pruebas en contra. Los antropólogos nunca han descrito una historia mejor. 20. Se trata de una objeción comprensible, pero tiene una sencilla respuesta. La razón por la que los antropólogos no han sido capaces de narrar una historia sencilla y convincente acerca de los orígenes del dinero es que no hay razones para creer que pueda haber una. El dinero no ha sido más inventado que la música, las matemáticas o la joyería. Lo que llamamos dinero no es una cosa, es una manera de comparar matemáticamente cosas en forma de proporciones, de decir que 1 de X equivale a 6 de Y. Como tal, es probablemente tan antiguo como el pensamiento humano. En cuanto intentamos ser un poco más específicos, descubrimos que hay una enorme cantidad de hábitos y prácticas que han sido convergentes en lo que hoy llamamos dinero, y esta es precisamente la razón por la que economistas, historiadores y demás tienen tantas dificultades para llegar a una sola definición. También los teóricos del crédito circulante se han visto plagados durante mucho tiempo por la falta de una narrativa convincente. Esto no fue óbice para que todas las partes en los debates monetarios que tuvieron lugar entre 1850 y 1950 emplearan su armamento mitológico. Esto es, quizá, especialmente cierto en Estados Unidos. En 1894, los Greenbackers, que abogaban por separar completamente el dólar del oro para permitir al gobierno gastar libremente en campañas de creación de empleo, inventaron la idea de la marcha sobre Washington, una idea que resonaría eternamente en la historia estadounidense. Se acepta ampliamente que El Mago de Oz, el libro de Frank Baum publicado en 1900, es una parábola de la populista campaña de William Jennings Bryan, que optó 2 veces a la presidencia por la Plataforma por la Plata, que pretendía reemplazar el patrón oro por un sistema bimetálico que permitiera la libre creación de dinero plata junto al oro. La plata se extraía en el propio Medio Oeste, y la adopción del bimetalismo, con el oro y la plata como potenciales respaldos del dinero, se veía como un paso en la dirección del dinero libre de crédito, así como para la creación de dinero por parte de los bancos locales. Las postrimerías del siglo XIX son testigos del surgimiento del moderno capitalismo corporativo en Estados Unidos, que encontró una ardiente oposición. La centralización del sistema bancario se convirtió en uno de los frentes de batalla más fieros, con una banca y unos seguros mutualistas, democrático-populares, no orientados hacia la ganancia, como principales armas de resistencia. Los bimetalistas eran los sucesores más moderados de los Greenbackers, que pedían que la moneda se separara del dinero o lingote, tal y como Lincoln había hecho, por decreto, brevemente durante la Guerra Civil. Digge, 2002, proporciona un buen resumen del trasfondo histórico. TV escribe. Como la moneda ya no necesita estar respaldada por algo de valor real, como el oro, ahora sí, quien tiene el poder puede imprimir billetes o acuñar monedas sin control alguno. De igual manera, a través de trampas o presiones militares o económicas, el país con mayor poder militar puede tomar la decisión de que papel moneda, ahora vale un 20, 30 o 100% más que el de otro país. Y esto puede hacerse porque nada hay que respalde esta decisión. Si el patrón fuera el oro, lo mismo vale una moneda de oro en Rusia que en Nueva Guinea. Claro que esto no conviene porque sería harto difícil poner de rodillas a otro igual. Lo más ingenioso fue obligar al mundo a aceptar la moneda estadounidense como el patrón oficial, lo cual es una soberana artimaña abusiva. El autor escribe.
Al igual que en los Greenbackers, una de las fuentes mayoritarias del movimiento eran los deudores, especialmente las familias granjeras del Medio Oeste como la de Dorothy, enfrentadas a una enorme ola de ejecuciones hipotecarias durante la grave recesión de la década de 1890. Foreclosure no es exactamente una ejecución hipotecaria, sino la extinción del plazo de redención de la hipoteca, que viene seguida de la ejecución. Sin embargo, por una frase más legible y por lo íntimamente ligados que van ambos conceptos, he preferido esta traducción. Según esta lectura populista, las brujas malvadas del este y del oeste representarían a los banqueros de la costa este y de la costa oeste, promotores y beneficiarios del escaso suministro de dinero. El espantapájaros representaría a los granjeros, que no tuvieron cerebro para evitar caer en la trampa. El hombre de hojalata representaría al proletariado industrial, que no tenía corazón para solidarizarse con los granjeros, y el león cobarde representaba a la clase política, carente de coraje para intervenir. El camino de baldosas doradas, los zapatos de plata, la ciudad esmeralda y el desgraciado mago con toda seguridad hablan por sí mismos. En la película, los zapatos de plata se convierten en unas vulgares chinelas rojas. Oz es, evidentemente, la abreviación estándar de onza. Hay incluso quien sugiere que Dorothy es el propio Roosevelt, pues silábicamente, en inglés, Dorothée es Theodore invertido. Como intento de creación de un nuevo mito, la historia de Baum es notablemente eficaz. Como propaganda política, no tanto. William Jennings Bryan fracasó en 3 intentos de llegar a la presidencia. El patrón plata nunca se adoptó y pocas personas siquiera recuerdan hoy en día de qué se suponía que trataba El Mago de Oz. Para una detallada argumentación de El Mago de Oz como una alegoría monetaria, véanse Littlefield, 1963, y Rokoff, 1990. Baum nunca admitió que el libro tuviera un subtexto económico, pero incluso quienes dudan de que este fuera intencionado, por ejemplo, Parker, 1994, Comparese Taylor, 2005, admiten que pronto se le atribuyó ese significado. Ya en la primera versión teatral de 1902, solo 2 años tras la publicación del libro, había referencias políticas explícitas. Esto ha sido un problema, especialmente, para los teóricos del dinero estatal. Las historias acerca de gobernantes que emplean impuestos para crear mercados en tierras conquistadas o para pagar el ejército u otras funciones estatales no suelen ser especialmente emocionantes. Las ideas alemanas del dinero como encarnación de la voluntad nacional no tuvieron buena acogida. Sin embargo, cada vez que había una gran crisis económica, la economía tradicional de laissez-faire se llevaba un nuevo golpe. Las campañas de Bryan surgieron como reacción al pánico de 1893. Hacia la época de la Gran Depresión, en la década de 1930, la propia percepción de que el mercado podía regularse por sí solo siempre que el gobierno asegurase que el dinero seguía seguro asociado a metales preciosos estaba completamente desacreditada. Entre aproximadamente 1933 y 1979 todos los grandes gobiernos capitalistas invirtieron el rumbo y adoptaron alguna forma de keynesianismo. La ortodoxia keynesiana parte de la percepción de que los mercados capitalistas en realidad no funcionan a menos que los gobiernos capitalistas se esfuercen en hacer de niñeras, sobre todo, realizando gigantescas y deficitarias inyecciones de capital en los momentos de crisis. Aunque en la década de 1980 Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, y Ronald Reagan, en Estados Unidos, alardearon de rechazar todo esto, no queda claro hasta qué punto lo hicieron. Se podría sostener fácilmente que Reagan fue un practicante extremo del keynesianismo militarista, empleando el presupuesto del Pentágono para crear empleos y tirar del crecimiento económico. En cualquier caso, quienes gestionaban el sistema pronto abandonaron la ortodoxia monetaria incluso en su retórica.
en cualquier caso operaban en la estela de un golpe incluso más grande a la ortodoxia monetaria previa, la decisión de Richard Nixon, en 1971, de desligar por completo el dólar de los metales preciosos, eliminar el patrón oro internacional e introducir el sistema de regímenes fluctuantes de monedas que desde entonces ha dominado la economía mundial. En la práctica esto significaba que desde ese momento todas las monedas nacionales eran, como les gusta llamarlas a los economistas neoclásicos, dinero fiduciario, es decir, solo respaldado por la confianza pública. Según la red Internet, el dinero evolucionó desde sistemas basados en metales preciosos, como el patrón oro, hasta el sistema actual sin respaldo material. Instituciones como los bancos centrales son responsables de emitir y regular el dinero, asegurando su autenticidad y estabilidad. Es utilizado en casi todas las economías del mundo como el medio estándar para el intercambio de bienes y servicios. ¿Qué es el dinero fiduciario? El dinero fiduciario, dinero fiat o dinero inorgánico es aquel que está respaldado en la confianza de una sociedad. ¿Quién crea el dinero fiduciario? Solo los bancos centrales y las autoridades monetarias de cada país tienen el derecho de emitir dinero fiduciario, permitiéndoles así controlar la cantidad de dinero en circulación. Al hacerlo, pueden influir en la economía para controlar fenómenos económicos como la inflación. El dinero fiduciario simplifica las transacciones al eliminar la necesidad de intercambios físicos de bienes. Es por ello que es utilizado en casi todas las economías del mundo como el medio estándar para el intercambio de bienes y servicios, haciendo las transacciones internacionales y domésticas más fáciles. El dinero fiduciario no está respaldado por materiales físicos como el oro o la plata, sino que su valor se basa únicamente en la confianza y la aceptación de las personas que lo usan. Este tipo de dinero incluye los billetes y monedas que utilizamos diariamente. El autor escribe: el propio John Maynard Keynes se mostraba más abierto a la que él gustaba de llamar tradición alternativa de las teorías de crédito circulante y teorías estatales que ningún otro economista de su importancia, y Keynes es todavía, sin duda, el pensador económico más importante del siglo XX, anterior o posterior. En ciertos momentos se sumergió en ellas. Durante el decenio de 1920 pasó varios años estudiando registros bancarios mesopotámicos en cuneiforme intentando descifrar los orígenes del dinero, posteriormente lo llamaría su locura babilónica. Su conclusión, que adelantó en las primeras páginas de su Tratado del Dinero, su obra más famosa, era más o menos la única conclusión a la que se puede llegar si uno no parte de premisas previas, sino del meticuloso examen del registro histórico, que la minoría de lunáticos, básicamente, tenía razón. Fueran cuales fueran sus orígenes primitivos, durante los últimos 4000 años el dinero ha sido una criatura del Estado. Los individuos, observó, hacen tratos entre ellos. Asumen deudas y prometen pagos. El Estado, por tanto, aparece ante todo como la autoridad legal que obliga al pago de la cosa que corresponde al nombre o descripción en el contrato. Pero actúa doblemente cuando, además, se arroga el derecho a determinar qué cosa corresponde al nombre, y a variar su declaración cada cierto tiempo cuando, por así decirlo, se arroga el derecho a reeditar el diccionario. Todos los modernos estados se arrogan este derecho, y lo han reclamado durante al menos los últimos 4000 años. Es cuando se llega a este estado de la evolución del dinero que el cartalismo de Knapp, la doctrina según la cual el dinero es una creación del Estado, se ve reivindicado. A día de hoy, todo dinero civilizado es, sin posibilidad de disputa, cartalista. Esto no significa necesariamente que el Estado cree el dinero. El dinero es crédito, y se puede crear mediante acuerdos contractuales privados, préstamos, por ejemplo. El Estado tan solo vigila el cumplimiento y dicta los términos legales.
De aquí la siguiente afirmación dramática de Keynes, que los bancos crean dinero, y que no existe un límite intrínseco para que lo hagan, dado que, por mucho que presten, el acreedor no tendrá más remedio que meter el dinero nuevamente en otro banco, y así, desde la perspectiva del sistema bancario como un todo, el total de créditos y débitos siempre se cancelará. Esta argumentación se conoce como la paradoja bancaria. Para poner un ejemplo extremadamente simplificado, supongamos que solo hay un banco. Incluso si el banco te hace un préstamo de $1 billón, sin el menor respaldo de sus activos, finalmente acabarías depositando el dinero nuevamente en el banco, lo que significaría que ahora el banco posee $1 billón en deuda y $1 billón activos, que se equilibrarían perfectamente. Si el banco te cobrara más por el préstamo que lo que te da de interés por el depósito, que es lo que siempre hacen, seguiría teniendo beneficios. Lo mismo ocurriría si te gastaras todo el dinero. Quien quiera que se quedase con el dinero, tendría que ingresarlo nuevamente en el banco. Keynes apuntó que, siempre que los banqueros coordinasen sus esfuerzos, y siempre lo hacen, no importaría en absoluto la existencia de múltiples bancos. Las implicaciones eran radicales, aunque el propio Keynes no lo era. Al final siempre tenía la precaución de enmercar el problema de tal manera que se pudiera reintegrar en la corriente económica mayoritaria de su época. Keynes tampoco era un creador de mitos. En lo que respecta a cómo la tradición alternativa ha hallado una respuesta al mito del trueque, no ha sido gracias a los esfuerzos de Keynes, quien finalmente decidió que los orígenes del dinero no eran especialmente importantes, sino a la obra de algunos neo-keynesianos contemporáneos que no temieron llevar hasta sus últimas consecuencias algunas de sus sugerencias más radicales. El verdadero eslabón débil en las teorías estatales y de crédito del dinero fue siempre el elemento de los impuestos. Una cosa es explicar por qué los estados primitivos exigían impuestos, para crear mercados. Otra es preguntar, ¿con qué derecho? Si asumimos que los primeros gobernantes no eran simples matones o pandilleros que asolaban, extorsionaban a sus semejantes, obligándolos a pagar rescate, y que los impuestos no eran sencillamente extorsión, y, que yo sepa, ningún teórico del crédito ha expresado una visión tan cínica siquiera de los gobiernos primitivos, uno ha de preguntarse qué justifica este tipo de cosas. Hoy en día todos creemos tener la respuesta a esta pregunta. Pagamos nuestros impuestos para que el gobierno nos proporcione servicios. Esto comienza con los servicios de seguridad. El ejército era, a menudo, casi el único servicio que el gobierno podía proporcionar. Hoy en día, por supuesto, el gobierno proporciona todo tipo de cosas. Se dice que todo esto se retrotrae a un supuesto contrato social con el que de alguna manera todo el mundo estuvo de acuerdo, aunque nadie sabe exactamente entre quiénes, o cuándo ocurrió, o siquiera por qué deberíamos estar sujetos por decisiones de antepasados lejanos a este respecto cuando no nos sentimos sujetos a decisiones de nuestros antepasados en ningún otro aspecto. Debo señalar que esta noción se hace eco de la lógica de la teoría económica neoclásica, que asume que todas las disposiciones institucionales básicas que definen el contexto de la actividad económica son producto del acuerdo de todas las partes en algún momento imaginario del pasado, y que desde entonces todo ha seguido y seguirá siempre existiendo en el mismo equilibrio. Es interesante que Keynes rechazara abiertamente esta noción en su teoría del dinero, Davidson, 2006. Los teóricos contemporáneos del contrato social, por cierto, realizan una argumentación similar, según la cual no hay necesidad de creer que esto ocurrió realmente, sino que basta con decir que así fue y actuar como si hubiera sido. Todo esto tiene sentido si asumes que los mercados fueron anteriores a los estados, pero toda la justificación se tambalea en cuanto te das cuenta de que no fue así. Existe una explicación alternativa, creada para encajar en el enfoque de la teoría de Estado-crédito.
Se la llama teoría de la deuda primordial y la han desarrollado sobre todo en Francia un equipo de investigadores, no solo economistas, sino también antropólogos, historiadores y estudiosos de los clásicos, originalmente agrupados en torno a las figuras de Michel Aglietta y André Orlea, 30, y, más recientemente, Bruno Terret, y desde su formulación la han adoptado neokeynesianos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, 31. Aglietta es un marxista, y uno de los fundadores de la Escuela de la Regulación Orlean, un partidario de la economía de las convenciones, también defendida por Thevenot y Boltanski. La teoría de la deuda primordial la ha desarrollado un grupo de investigadores próximo a Aglietta y Orlean, primero en La violencia de la moneda, 1990, con una estructura psicoanalítica, girardiana, y posteriormente en un libro llamado Sovereignty, Legitimation Money, Soberanía, Legitimidad y Dinero, 1995, y en una colección titulada La Monnaie Souveraine, Dinero Soberano, Aglietta, Andreau, y otros, 1998, coeditada por 11 académicos. Los últimos dos volúmenes abandonan la estructura girardiana a favor de la dupontiana. En años recientes, el principal exponente de esta posición ha sido otro regulacionista, Bruno Terret, 1992, 1995, 2007, 2008. Lamentablemente, muy poco de este material está traducido al inglés, pese a que se puede hallar un resumen de muchas de las contribuciones de Aglietta en Graal, 2000. Por ejemplo, Randall Urey, 1990, 1998, 2000, y Stefan Ebel, 1998, 2000, en Estados Unidos, o Geoffrey Ingham, 1996, 1999, 2004, en el Reino Unido. Michael Hudson y otros del grupo Iskanee han tomado elementos de la idea, pero hasta donde yo sé nunca la han adoptado completamente. Se trata de una posición que ha nacido muy recientemente, y, al principio, en gran parte entre debates acerca de la naturaleza del euro. La creación de una moneda única europea disparó no solo todo tipo de debates intelectuales, ¿implica la creación de una moneda común europea la creación de un Estado común europeo? ¿O de una economía o sociedad europea comunes? Se trata, en definitiva, ¿de la misma cosa? Sino también de dramáticos debates políticos. La creación del euro fue impulsada sobre todo por Alemania, cuyos bancos centrales aún ven el combate contra la inflación como su principal objetivo. Es más, al haberse empleado restrictivas políticas monetarias y la necesidad de equilibrar los presupuestos como la principal arma para combatir políticas del estado del bienestar en Europa, se ha convertido en el caballo de batalla de luchas políticas entre banqueros y pensionistas, acreedores y deudores, tan intensos como aquellos debates de la década de 1890 en Estados Unidos. El argumento esencial es que todo intento de separar política económica de política social es definitivamente erróneo. Los teóricos de la deuda primordial insisten en que siempre han sido la misma cosa. Los gobiernos usan los impuestos para crear dinero, y son capaces de hacerlo porque se han convertido en los guardianes de la deuda que todos los ciudadanos tienen con todos los demás. Esta deuda es la propia esencia de la sociedad. Existe desde mucho antes que los mercados y el dinero, y estos no son sino maneras de acotar piezas de lo mismo. Al principio, según el argumento, este sentimiento de deuda se expresaba no a través del Estado, sino a través de la religión. Para reforzar su postura, Aglietta y Orlean se fijaron en ciertas obras de la antigua literatura religiosa sánscrita, los himnos, plegarias y poesía recogidos en los Vedas y en los Brahmanas, exégesis sacerdotales compuestas a lo largo de los siglos siguientes, textos hoy en día considerados cimientos del pensamiento hindú. No es una elección tan extraña como se puede suponer.
Estos textos constituyen las más antiguas reflexiones históricas conocidas acerca de la naturaleza de la deuda. A decir verdad, incluso los más antiguos poemas védicos, escritos en algún momento entre 1500 y 1200 a.C., revelan una constante preocupación por la deuda, tratada como sinónimo de culpa y de pecado. Malamud, 1983 2.22, señala que ya en el texto más antiguo poseía tanto el significado de bienes recibidos a cambio de la promesa de devolver bienes similares o algo de al menos valor equivalente como de crimen o falta. También Olivelle, 1993 2.48, señala que el sufijo rao puede significar falta, crimen o culpa, a menudo simultáneamente. No ocurre otro tanto, sin embargo, con la palabra empleada para deber. Para un típico ejemplo de las primeras plegarias para la liberación de la deuda, véase el Atharvaveda, 6, himnos 117, 118 y 119. Hay numerosas plegarias que suplican a Dios que libere al adorador de los grilletes o ataduras de la deuda. A veces parece referirse a la deuda en su sentido literal. En Rig Veda 10.34, por ejemplo, se da una larga descripción de los tristes jugadores que vagabundean sin casa, con constante miedo, endeudados y buscando dinero. En los demás se la trata de manera claramente metafórica. En estos himnos, Yama, dios de la muerte, es figura de manera prominente. Estar endeudado era que la muerte colocara un peso sobre ti. Vivir sin haber cumplido alguna obligación, o con una promesa incumplida, a los dioses o a los hombres, era vivir en las sombras de la muerte. A menudo, incluso en los textos más antiguos, la deuda parece representar algún tipo de sufrimiento interno, del que uno ruega a los dioses, especialmente a Agni, que representa el fuego del sacrificio, que lo liberen. No es sino hasta los brahmanas que los distintos exegetas comenzaron a entretejer todo esto en un tipo de filosofía comprensiva. La conclusión, que la mera existencia humana es un tipo de deuda. Cuando un hombre nace es una deuda por sí mismo, nace de la muerte, y solo cuando realiza sacrificios se redime de la muerte. Así, el sacrificio, y estos antiguos exegetas eran todos monjes sacrificadores, se convierte en pagar una deuda con la muerte. ¿O era una manera de hablar? En realidad, como los monjes sabían mejor que nadie, el sacrificio se dirigía a todos los dioses, no solo a la muerte. Esta era tan solo el intermediario. Sin embargo, al enmercar las cosas de esta manera, de inmediato se percibe el problema que siempre surge cuando se concibe la vida desde una frase hecha. Si vivimos a crédito, ¿quién desearía realmente pagar su deuda? Vivir endeudado es ser culpable, incompleto. Pero ser completo solo puede significar la aniquilación. De esta manera, el tributo del sacrificio puede verse como el pago de ciertos intereses, con la vida del animal sustituyendo momentáneamente lo que realmente se debe, es decir, a nosotros mismos, una mera demora de lo inevitable. Como recalcó Sylvain Levy, mentor de Marcel Mauss, si uno se toma la doctrina brahmánica en serio, el único sacrificio auténtico sería el suicidio. 1898 2.133, también a. B. Kate, 1925 2.459. Evidentemente, nadie llevó las cosas hasta tal extremo. Los diferentes exegetas propusieron distintas soluciones al problema. Algunos brahmanes ambiciosos y corruptos comenzaron a decir a sus clientes que el sacrificio ritual, si se hacía correctamente, podía proporcionar una manera de romper completamente con la condición humana y lograr la eternidad, dado que, enfrentadas a la eternidad, todas las deudas son insignificantes. Más exactamente, ofrecían al autor del sacrificio la posibilidad de romper con un mundo en que todo, incluido él mismo, era obra de los dioses, y crear un cuerpo inmortal y divino,
ascender al cielo y, así, nacer en un mundo creado por él mismo. Satapatha Brahmanavi 2.2.2.27, en que podría devolver todas sus deudas, y recomprar a los dioses su abandonado cuerpo mortal. V. P. Levi, 1898 2.130-132 Malamud, 1983 2.31-32. Se trata, ciertamente, de una de las afirmaciones más ambiciosas jamás realizadas acerca de la eficacia de un sacrificio, aunque algunos sacerdotes realizaban afirmaciones similares en la China de la misma época. Pued, 2002. TV escribe: si pagas tributo ahora al templo y a los sacerdotes, podrás heredar el reino de los cielos. Pero no lo obtendrás en este momento, será hasta que te mueras. No hay manera de demostrar esto, solo tienes que tener esperanza, y fe. La fe solo te la puede dar el Dios, no es algo que puedas comprar. Mientras tanto, tú sabrás si quieres apostar. Pierdes más al no intentar pagar con sacrificio y tributos tu futura salvación. El autor escribe: otra forma era ampliar la noción de deuda, de tal modo que toda responsabilidad social se convirtiera en un modo u otro de deuda. Así, dos famosos pasajes de los brahmanas insisten en que nacemos con una deuda no solo hacia los dioses, que hay que pagar con sacrificios, sino también a los sabios que crearon las enseñanzas védicas, y que hemos de pagar con estudios a nuestros ancestros, los padres, que hemos de pagar con niños, y finalmente a los hombres, al parecer abarcando toda la humanidad, que se ha de pagar ofreciendo hospitalidad a los extranjeros. Traducido como santos en el texto con el que encabezo el capítulo. Sin embargo, dado que se refiere a los autores de los textos sagrados, el uso parece apropiado. Por tanto, todo aquel que viva una vida correctamente estará siempre pagando deudas existenciales de uno u otro tipo, pero al mismo tiempo la noción de deuda se desliza hacia la simple obligación social, convirtiéndose en algo mucho menos terrorífico que sentir que la propia existencia constituye una deuda con la muerte. Sobre todo porque las obligaciones morales van en ambos sentidos. Especialmente porque, una vez uno haya engendrado hijos, será a la vez deudor y acreedor. Refundo aquí dos versiones ligeramente diferentes, la del Tatiri Yasarfitl, 6.3.10.5, que dice que todos los brahmanes nacen con una deuda, pero solo pone en la lista a los dioses, padres y sabios, y excluye el deber de hospitalidad, y la del Satapatha Brahmana, y .7.22.L6, que asegura que todos los hombres nacen con una deuda, nombrando a dioses, padres, sabios y hombres, pero que en realidad parece referirse a los individuos masculinos de las castas nacidas dos veces, es decir, las castas superiores. Para un debate a fondo, véase Malamud, 1983, y Olivelle, 1993 2.46-55, así como Malamud, 1998. Lo que los teóricos de la deuda primordial han propuesto es que las ideas codificadas en estos textos védicos no son particulares de una cierta tradición de la edad de hierro temprana del Valle del Ganges, sino que son esenciales en la naturaleza misma del pensamiento humano. Tomemos por ejemplo esta sentencia, procedente de un ensayo del economista francés Bruno Terret con el poco apasionante título Dimensiones socioculturales de la moneda, implicaciones en la transición al euro, publicado en el Journal of Consumer Policy en 1999. En los orígenes del dinero tenemos una relación de representación de la muerte como un mundo invisible, antes y después de la vida, una representación fruto de la función simbólica característica de la especie humana y que considera el nacimiento como una deuda contraída por todos los hombres. Una deuda hacia los poderes cósmicos de los que emergió la humanidad. El pago de esta deuda, que, sin embargo, nunca se podrá completar en vida, pues su pago total queda fuera de alcance, toma la forma de sacrificios que,
al reaprovisionar el crédito de los vivos, permite prolongar la vida y, en algunas ocasiones, incluso alcanzar la eternidad uniéndose a los dioses. Pero la primera declaración de esta creencia se asocia también con la emergencia de potencias soberanas cuya legitimidad reside en su capacidad para representar todo el cosmos original. Y son estas potencias las que inventaron el dinero como medio de pagar las deudas, un medio cuya abstracción permite resolver la paradoja del sacrificio, por la cual matar se convierte en la manera permanente de proteger la vida. A través de esta institución, la creencia a su vez se transfiere a una moneda estampada con la efigie del soberano, un dinero puesto en circulación, pero cuyo regreso lo organiza esta otra institución que es el impuesto pago de la deuda vitalicia. De modo que el dinero asume también la función de medio de pago. Si no más, esto al menos proporciona una clara imagen de cuán diferentes son los estándares de debate europeos con respecto a los del mundo angloamericano. No puede uno imaginar a un economista estadounidense, sea cual sea su tradición, escribiendo algo así. Aún así, aquí el autor realiza una síntesis bastante inteligente. La naturaleza humana no nos lleva al cambio, trueque e intercambio. En realidad se asegura de que siempre estemos creando símbolos, como el propio dinero. Así es como llegamos a vernos en el cosmos, rodeados de fuerzas invisibles, en deuda hacia el universo. El movimiento ingenioso es, por supuesto, incorporar esto en la teoría estatal del dinero, puesto que por potencias soberanas Teret entiende en realidad el Estado, los reyes, los políticos. Los primeros monarcas eran reyes sagrados que, o bien eran dioses por derecho propio o se erigían en privilegiados mediadores entre los seres humanos y las fuerzas definitivas que gobernaban el cosmos. ¿Cómo es que imponían estas ideas? Esto nos encamina a darnos cuenta, gradualmente, de que nuestra deuda hacia los dioses fue siempre una deuda hacia la sociedad que nos hizo lo que somos. TV escribe. Los dioses, no sabemos dónde están ni sus necesidades materiales. Lo que sí sabemos es que siempre hay alguien que quiere gozar más que otros y solo a través de la posesión y control del dinero, controla vidas ajenas. Ninguna guerra o colonización se ejecuta por amor, lo que se busca es extraer la energía o recursos ajenos, empobreciendo al perdedor de la guerra. El autor escribe. La deuda primordial, escribe el sociólogo británico Geoffrey Hingham, es la que los vivos deben a la continuidad y durabilidad de la sociedad que asegura su existencia como individuos. En este sentido, no son solo los criminales los que tienen una deuda con la sociedad, todos somos, en cierto sentido, culpables, incluso criminales. La dispensa definitiva de esta deuda fundamental es el sacrificio de los vivos para aplacar y expresar gratitud a los ancestros y deidades del cosmos. Hingham, 2004 2.90. Por ejemplo, Hingham resalta que, aunque no hay pruebas reales de que el dinero surgiera de esta manera, hay bastantes pruebas etimológicas indirectas. En todas las lenguas indoeuropeas, las palabras empleadas para deuda son sinónimo de pecado o culpa, lo que ilustra las relaciones entre religión, pago y la mediación entre los reinos sagrado y profano mediante el dinero. Por ejemplo, hay una conexión entre dinero, el alemán Geld, indemnidad o sacrificio, inglés antiguo Heil, impuestos, gótico, Geld, y, por supuesto, culpa, inglés actual, guilt. O, por tomar como ejemplo otra conexión no menos curiosa, ¿por qué se empleaba tan a menudo el ganado como dinero? El historiador alemán Bernhard Laun señaló hace mucho tiempo que en los clásicos de Homero, cuando la gente calcula el valor de un barco, una vestimenta o una coraza, siempre lo miden en bueyes, y aunque intercambian cosas, nunca pagan con bueyes. Es difícil no llegar a la conclusión de que se debe a que un buey es lo que uno ofrecía a los dioses en sacrificio. Por tanto, representaban el valor absoluto.
Desde Sumeria a la Grecia clásica, el oro y la plata se dedicaban como ofrendas en los templos. Por todas partes el dinero parece haber surgido de entre lo más apropiado para dar a los dioses. Laum, 1924. Su argumentación acerca del origen del dinero en Grecia a partir de la distribución en los templos es fascinante y ha hallado adherentes contemporáneos en Seaford, 2003, y en Hudson, por ejemplo, 2003, pero en realidad se trata de una teoría sobre el origen de la acuñación. Si el rey simplemente ha tomado la tarea del cuidado de esa deuda primordial que todos tenemos para con la sociedad por habernos creado, esto proporciona una explicación muy clara de por qué el gobierno cree tener el derecho de hacernos pagar impuestos. Los impuestos tan solo son una medida de nuestra deuda hacia la sociedad que nos hizo. Pero en realidad esto no explica cómo puede convertirse este tipo de deuda absoluta y vitalicia en dinero, que es, por definición, una manera de medir y comparar el valor de cosas diferentes. Este es un problema tanto para los teóricos del crédito circulante como para los economistas neoclásicos, incluso si para estos últimos el problema se enmarca de manera diferente. Si comienzas con la teoría del trueque como origen del dinero, tienes que resolver el problema de cómo y por qué llegas a seleccionar una mercancía para medir exactamente cuánto quieres de cada una de las otras. ¿Cómo es que decides que una manzana es igual a 2 bananas o a 5 camotes? Si comienzas desde la teoría del crédito circulante, te surge el problema descrito en el primer capítulo, cómo convertir una obligación moral en una suma específica de dinero, cómo el mero sentimiento de deber un favor a alguien se convierte en un sistema de contabilidad en el que uno es capaz de calcular exactamente cuántas ovejas, calabazas, pescados o lingotes de plata se necesitan para pagar la deuda. O, en este caso, cómo pasamos de esa deuda absoluta que tenemos con Dios a las muy específicas deudas que tenemos con nuestros primos, o con el dueño del bar o la prostituta del burdel. La respuesta que proporcionan los teóricos de la deuda primordial es, nuevamente, ingeniosa. Si los impuestos representan nuestra deuda absoluta hacia la sociedad que nos creó, el primer paso hacia la creación del dinero real llega cuando empezamos a calcular deudas mucho más específicas hacia la sociedad, sistemas de multas, salarios y castigos, e incluso deudas que debemos a individuos específicos a los que de alguna manera hemos perjudicado, y con quienes estamos en una situación de culpa o pecado. TV escribe. El municipio dice, cometer la infracción de tránsito pasarse un semáforo en rojo, es igual a 2 salarios mínimos. Pero el año siguiente, establece, ahora la multa es de 10 salarios mínimos. ¿Quién fue el artífice de esta disposición? El autor escribe. Esto no es tan poco plausible como puede sonar. Uno de los aspectos más desconcertantes acerca de todas las teorías respecto a los orígenes del dinero que hemos explorado hasta ahora es que ignoran casi por completo las pruebas antropológicas. Los antropólogos saben bastante acerca de cómo funcionaba la economía en sociedades sin Estado, y cómo funcionan todavía en lugares en que los estados y los mercados no han sido capaces de romper con las maneras existentes de hacer las cosas. Hay innumerables estudios de, por poner un ejemplo, el empleo de ganado como dinero en el sur o el este de África, de conchas moneda en las Américas, el wampum es el ejemplo más famoso, o en Papúa Nueva Guinea, dinero cuentas, dinero plumas, dinero piedritas de colores, dinero conejitos, el uso de anillos de hierro, cauries, conchas de espóndilo, barras de bronce o cabezas de pájaros carpinteros. Hay más de las que podría soñar con citar. Hay 2 estudios estándar acerca del dinero primitivo, los de Kikin y Enzig, ambos, curiosamente, publicados en 1949. Los análisis de ambos han quedado obsoletos, pero están llenos de material útil. La razón por la que los economistas tienden a ignorar este tipo de literatura es sencilla.
Apenas se emplean monedas primitivas de estos tipos para comprar y vender objetos cotidianos como pollos, huevos, rábanos, zapatos o patatas. En lugar de emplearse para adquirir cosas, se suelen usar para arreglar las relaciones entre las personas. Sobre todo, para acordar matrimonios y solventar disputas, especialmente las surgidas por asesinatos o daños personales. Hay muchas razones para creer que nuestro dinero comenzó de la misma manera, e incluso el verbo inglés para pagar, to pay, proviene originalmente de una palabra que significaba calmar, pacificar, como al dar a alguien algo precioso, por ejemplo, para expresar lo mal que te sientes por haber matado a su hermano en una pelea de borrachos, y cuánto desearías que esto no se convirtiera en el origen de una larga enemistad sangrienta. La palabra inglesa pay, pagar, procede del francés payer, que a su vez procede del latín pacere, llegar a un acuerdo con la parte perjudicada. Grierson, 1977 2.21. TV escribe. De manera similar, la palabra págame es lo contrario a pégame. El autor escribe. Los teóricos de la deuda están especialmente interesados en esta última posibilidad. En parte porque tienden a pasar por alto la literatura antropológica e ir a por los antiguos códigos legales, inspirándose para ello en la innovadora obra de uno de los numismáticos más importantes del siglo XX, Philip Grierson, quien en la década de 1970 fue el primero en sugerir que el dinero podría haber surgido de las primeras prácticas judiciales. Grierson era un experto en la Edad Oscura europea, y estaba fascinado por los que acabaron llamándose códigos legales bárbaros, establecidos por muchos pueblos germánicos tras la destrucción del Imperio Romano en los siglos VII y VIII, godos, frisios, francos, pronto seguidos por códigos similares promulgados por todas partes, desde Rusia hasta Irlanda. Se trata de documentos fascinantes. Por una parte, dejan muy claro lo equivocadas que están las historias de una Europa, por esa época, regresando al trueque. Casi todos los códigos legales germánicos emplean el dinero romano para sus cálculos. Las penas por robo, por ejemplo, se ven casi siempre seguidas por la exigencia de que el ladrón no solo devuelva la propiedad robada, sino que pague un alquiler notable, o, en el caso de dinero robado, intereses, de acuerdo a la cantidad de tiempo que ha estado en su posesión. Por otra parte, a estos códigos pronto los siguieron otros similares por parte de pueblos que nunca habían estado bajo dominio romano, Irlanda, Gales, los países nórdicos, Rusia, y estos son aún más reveladores, si cabe. Podían ser muy creativos, tanto en cuanto a lo que se podía emplear como medio de pago, como en la precisa enumeración de los daños e insultos que requerían compensación. En las leyes galesas la compensación se paga sobre todo en ganado, y en la irlandesa, en ganado o esclavas, cumal, con considerable empleo, en ambos, de metales preciosos. En los códigos germánicos es sobre todo en metales preciosos. En los códigos rusos es en plata y pieles, graduadas de manera descendente desde la de Marta hasta la de Ardilla. El detalle es notable, no solo por los daños personales que cubre, compensaciones específicas por la pérdida de un brazo, una mano, un dedo índice, una uña por un golpe en la cabeza que deja el hueso a la vista o que lo proyecta, sino también por la cobertura que algunos daban a las posesiones de una casa individual. El título segundo de la ley sálica lidia con el robo de cerdos, el título tercero, con el de vacas el título cuarto, con el de ovejas el título quinto, con el de cabras el título sexto, con el de perros, cada uno de ellos con una elaborada enumeración que diferencia, en cada animal, las diferentes edades y sexos. Esto tiene mucho sentido psicológicamente. Ya he resaltado lo difícil que es imaginar cómo podía surgir un sistema de equivalencias precisas. Una vaca lechera joven es equivalente a exactamente 36 gallinas, de la mayoría de los sistemas de intercambio mediante regalos.
Si Enrique da a Josué un cerdo y cree que ha recibido a cambio un regalo de menor valía, puede tacharle de tacaño, pero le será difícil hacerse con una fórmula matemática que precise exactamente cuán tacaño cree que ha sido Josué. Por otra parte, si el cerdo de Josué destruye el jardín de Enrique, y, en especial, si ello llevó a una pelea en que Enrique perdió un dedo del pie, y su familia lleva a Josué ante la asamblea de la aldea, ese es exactamente el contexto en que es más probable que la gente se vuelva intolerante y legalista y exprese su ultraje si crea que ha recibido un grano menos que aquello a lo que tiene derecho en justicia. Esto implica una especificidad matemáticamente exacta, por ejemplo, la capacidad de precisar el valor de una cerda de 2 años y preñada. Es más, la exacción de las multas debe de haber requerido un constante cálculo de equivalencias. Digamos que la multa es en pieles de Marta, pero que el clan del culpable no tiene Martas. ¿A cuántas pieles de ardilla equivalen? ¿O a cuántas piezas de orfebrería en plata? Problemas como estos deben de haber surgido constantemente, y llevado a, al menos, una serie rápida de reglas empíricas acerca de qué tipo de valores equivalían a otros. Esto ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, los códigos legales galeses de la Edad Media pueden contener detalladas enumeraciones no solo del valor de las diferentes edades y condiciones de las vacas lecheras, sino también el valor monetario de todo tipo de objetos habituales en una casa común, hasta el valor de cada tipo de madera, pese a que no parece haber razón alguna para creer que la mayoría de estos objetos se pudieran comprar en un mercado en aquella época. En realidad, como señala Grierson, a menudo parece que los autores están mofándose de sí mismos, como en el texto irlandés que especifica que uno puede pedir compensación por la picadura de una abeja, siempre que se descuente de ella el valor de la abeja muerta. Grierson, 1977 2.26. Página 61.